El buril se compone del vástago y de un elemento de corte. Vástago y elemento de corte. Filos del buril. A través de la geometría necesaria para el proceso de remoción de viruta, se forman los siguientes filos en el elemento de corte. El filo principal, el filo secundario. El filo principal y el secundario se interceptan en la arista de corte. El redondeo de la arista de corte aumenta la estabilidad y además mejora la calidad de la superficie de la pieza. Superficies. En el elemento de corte se generan además las siguientes superficies. Superficie de arranque de viruta, superficie de incidencia principal y superficie de incidencia secundaria. Ángulos del filo. También el filo del buril se basa en la forma básica de la cuña de corte con ángulo alfa o ángulo de incidencia, ángulo beta, ángulo de la cuña y ángulo gamma, ángulo de viruta. La suma de los ángulos de incidencia de viruta y la de cuña resulta siempre 90 grados. Al desplazarse sobre los nombres de los ángulos en el texto se mostrarán las posiciones exactas. Alfa, beta y gamma. Sobre este tema se diferencian otros ángulos. El ángulo de ataque, el ángulo del vértice. En el maquinado exterior se emplean normalmente herramientas de torno con ángulo de ataque de 45 a 107.5 grados, como se muestra en las figuras. Entre más pequeño es el ángulo del vértice en el filo del buril, más grande es el riesgo de romperse. El diseño de la geometría de corte, es decir, los ángulos en el buril, se rigen principalmente según el material, el contorno de la pieza y el proceso de maquinado. Por ejemplo, si es en desbaste o es de acabado. El acabado superficial requerido también. Los valores recomendados para los ángulos en el elemento de corte pueden ser tomados de tablas y de las recomendaciones del fabricante. Bien, vamos a ver un ejercicio. Lo que necesitamos es colocar los nombres en las posiciones correctas sobre ambos dibujos. Las formas de virutas formadas en el torneado pueden ser muy variables. Esta depende en primer lugar del ángulo de viruta del filo. Se clasifican en los siguientes tipos de virutas. Virutas continuas, virutas interrumpidas, virutas de desgarre. Las virutas continuas son virutas largas, unidas, que se forman en particular cuando existe un ángulo de viruta grande. En este tipo de viruta, el material se recalca poco y la viruta fluye continuamente a lo largo de la superficie de arranque de viruta hasta que el filo la rompe. El resultado es una superficie lisa y limpia. Ya que las virutas continuas afectan mucho la operación de trabajo y significan un alto riesgo de accidente, deben evitarse a pesar de que éstas generan buenos acabados superficiales. Las virutas interrumpidas
Las virutas interrumpidas se componen de varias virutas unidas que se forman ante un ángulo de viruta medio o a un ángulo de salida medio. Aquí se recalca más fuerte el material, por lo que se ocasiona una fisura pequeña. Esto condiciona a una superficie irregular y áspera. Las virutas interrumpidas se rompen siendo aún pequeñas y por lo tanto no afectan la operación de trabajo. La viruta de desgarre. Las virutas de desgarre se forman por un ángulo de viruta pequeño. Aquí el material es recalcado fuertemente, por lo que las virutas son arrancadas una por una del material. Debido a esto se forman una superficie muy rugosa. Bien, la formación de las virutas. Las virutas continuas significan un gran peligro de accidente y un obstáculo en la secuencia de la operación, ya que son muy difíciles de retirar, como lo vemos en la figura. Por ello deben evitarse estas por principio. Los materiales aliados, que son fabricados especialmente para operaciones de maquinado, acero para tornos automáticos, permiten también que se formen virutas cortas ante un ángulo de viruta grande. De igual forma, una velocidad de corte baja con un avance alto impide la formación de una viruta continua. La formación de viruta puede ser además influenciada mediante la inclusión de ranuras en el filo para guía de la viruta, como observamos aquí. No tiene una guía de viruta y en este buril sí tiene una guía de viruta. La vida de una herramienta se entiende la duración del uso de la herramienta hasta llegar al desgaste permitido del filo. En el proceso de remoción de viruta, el filo se somete a un gran esfuerzo mecánico y a altas temperaturas. Es por eso que se desgasta y se desafila. Los filos desgastados de las buriles, hechos de acero rápido, o placas de carburo soldadas con estaño, deben ser reafiladas. Los insertos de corte, por el contrario, no se reafilan, pero tienen la ventaja de poseer varios filos. Si un filo se desgasta, se gira el inserto y se pone en función un nuevo filo. Por medio de las características distintivas, se pueden diferenciar las formas básicas en los buriles. Se pueden observar que de hecho un buril posee siempre todas las características. De esta manera los buriles se diferencian según la posición para maquinar, un buril exterior y un buril interior, o barra para barrenar. De igual forma se diferencian por la posición del elemento de corte respecto al vástago o mango. En un buril recto, un buril curvado, un buril escalonado. Por la posición del filo principal del buril respecto al vástago se diferencian además en otros tres tipos de diseño. Diseño R, derivado del alemán, en español de corte a la derecha, con corte derecha.
Diseño L, corte izquierdo, corte a la izquierda. Diseño N, derivado de neutral, corte derecha y también puede cortar a la izquierda. Para reconocer la orientación del filo se debe tomar el buril con la mano de tal manera que en el elemento de corte el buril esté dirigido hacia el observador y se vea la superficie de arranque de viruta. Ahora, si el filo principal se encuentra a la derecha, entonces es un buril derecho. Si el filo principal se encuentra a la izquierda, entonces es un buril izquierdo. Bien, tenemos aquí un ejercicio para resolver. ¿Cuáles de las tres descripciones enunciadas se aplican al buril aquí mostrado? ¿Es un buril recto? ¿Es un buril curvado? ¿Es un buril escalonado? ¿Tiene un diseño R, un diseño L, un diseño N? ¿Es un buril de exterior o es un buril de interiores? Ejercicio 2. ¿Cuál de las descripciones que voy a nombrar se aplican al buril aquí mostrado? ¿Es un buril recto, un buril curvado, un buril escalonado, diseño R, diseño L, diseño N? ¿Es un buril exterior o es un buril interior? Los buriles hechos de acero rápido se componen de una sola pieza. Se afilan de una barra según convenga. Caras de incidencia, cara de viruta, incidencia, incidencia secundaria. Se emplean para el torneado de perfiles y en la fabricación individual de piezas. Estas están fabricadas de HSS. Los buriles con placa de carburo soldado con estaño, conocidas como plaquitas de metal duro o placa de carburo, se utilizan también para el mecanizado. Ambos tipos de buriles tienen la ventaja de adaptarse fácilmente a los diferentes tipos de maquinado. Esto se lleva a cabo, por ejemplo, a través del rectificado de radios, sesgos, ranuras especiales de guía de viruta, Sin embargo, hoy en día se utilizan predominantemente los buriles con insertos de corte intercambiables. Estos pueden poseer, según el campo de aplicación y el diseño, hasta 8 filos.